Muy buenas tardes a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kuhn, director de formación y capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN Querétaro. Les damos la bienvenida a un nuevo curso que estamos por comenzar. Este curso se titula Justicia, Igualdad y Equidad Política. Este curso va a constar de 3 sesiones, los martes 15, 22 y 29 del mes de octubre. Como saben, estos cursos son gratuitos, se pueden conectar personas de cualquier lugar, no solamente de Querétaro, sino de cualquier lugar de la República. Ustedes pueden invitarlos. Nosotros estaremos muy contentos de que puedan sumarse más y más personas. No necesariamente tienen que ser militantes para que puedan participar en estos cursos. Eso nos lo preguntan muy seguido, así que no hay ningún problema. Pueden ser ciudadanos, simpatizantes en general. Igual recordarles, por favor, a los que se vayan conectando, si nos ayudan con su nombre completo, municipio y estado para el pase de lista. Y como les decía, en este nuevo curso vamos a tener a, a un ponente que nos va a hablar desde una perspectiva, pues, humanista, doctrinal, que seguramente nos va a hacer cuestionarnos mucho de lo que son estos términos justicia, igualdad y equidad. Y nuestro ponente es el maestro César García Manzano, y voy a leer su semblanza. César es el mayor de 9 hijos, nació en Guadalajara, Jalisco, hace 37 años. Ha vivido en Aguascalientes, León y Culiacán. Estudió en el Colegio Altamira y orgullosamente en la Universidad Panamericana la carrera de Ingeniería Civil y Administración. Al poco tiempo su experiencia profesional lo hizo caer en cuenta de que lo que en verdad le apasionaba era la docencia, así que comenzó a dar clases de matemáticas y de física. Se mudó a Culiacán terminando la carrera y decidió estudiar la maestría en educación en el TEC de Monterrey en el 2013. Fue asesor muchos años y miembro del consejo directivo del Instituto Chapultepec. Su experiencia con el trato con alumnos, profesores y padres de familia lo llevó a considerar profundizar aún más en su preparación profesional para poder ayudar más y mejor. Estudió una especialidad en psicoterapia Gestalt del Alemán Figura, Configuración en el 2020 y actualmente se encuentra estudiando psicotraumatología. Se considera una persona muy inquieta intelectualmente y por eso ha llevado a cabo estudios de filosofía, teología y psicología por su cuenta. Actualmente es profesor de tiempo completo del Instituto de Humanidades. Ha dado clases en la universidad desde hace 8 años impartiendo las materias de física, persona y sociedad, antropología, ética, filosofía social, filosofía política y antropología teológica. Formó parte del comité del Instituto de Humanidades durante 4 años como secretario administrativo. Ha participado en la organización de proyectos como el Foro Universitas y el Minor en Ética. Es un apasionado de la buena lectura, la naturaleza, el pádel, el tenis y pasar tiempo con sus amigos, además de profundizar en el trato con Dios y en el autoconocimiento personal. Así que, pues bueno, le damos la bienvenida a nuestro ponente, quien seguramente nos enseñará muchas cosas. Así que, adelante, estimado César, el foro es completamente tuyo. Muchas gracias, Ricardo, y buenas noches a todos. Estoy muy contento el día de hoy pues de poder de nuevo compartir con ustedes un poquito de lo que me he podido preparar y acercar en este nuevo curso, ¿no? Ya es la segunda vez que tengo la fortuna de poder participar en ese tipo de capacitaciones. La primera vez pude darles y impartir y enriquecer entre todos un curso de filosofía política humanista, ¿no? Que si mal no recuerdo, me parece que también ya está en YouTube, ¿no? Pues bueno, ahí también yo haré referencia a algunos términos y temáticas que en su momento se tocaron ahí. De nuevo, obviamente, pues tendré que jalar algunos de esos mismos términos y definiciones, pues para poder construir ese nuevo programa, ¿no? Eh, Digo, no se menciona en la semblanza, pero parte de mis estudios de filosofía y de teología han sido eh, llevados a cabo en el Studium Generale por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Y bueno, pues continuamos en este apasionante proyecto de formación personal, ¿no? Y bueno, como ya lo dijo eh, Ricardo, pues en este ambiente, ¿no? De poder construir juntos y acercarnos a este tipo de temas humanistas que al tratarse de una dimensión
pues fundamentalmente de la persona, pues tiene siempre algo de misterio, ¿verdad? Y bueno, pues sin más preámbulo, me permito también recordarles que en esta sesión, pues siéntanse con toda la confianza, ¿verdad? Para preguntar, para interrumpir, para hacer algún comentario, porque también eso es algo que nos va enriqueciendo. Además de, no siempre también es fácil, ¿no? Al menos durante 2 horas, estar hablando frente a un grupo, ¿no? Y pues vale mucho la pena de pronto también escuchar voces distintas, así como lógicamente pensamientos, ideas, experiencias y opiniones que enriquezcan, ¿no? ¿Verdad? A la sesión. Entonces, bueno, pues una vez más, pues compartirles que se sientan con esta confianza y muy agradecido con Ricardo y el resto del equipo, pues colaborador aquí que se encargan de esta formación, pues del partido. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar como ya se mencionó, el tema de estos tres sesiones va a ser justicia, igualdad y equidad. Y quisiera aquí nada más acotar que no vamos a hablar de la justicia, la igualdad y la equidad eh, en la aplicación necesariamente práctica y política de nuestro entorno sociopolítico o en México, sino nos vamos a intentar acercar desde una cosmovisión y desde una perspectiva más filosófica, ¿ok? Más antropológica, más fenomenológica, eso lo iré explicando, con la finalidad de que podamos entender los términos, que tengamos la terminología clara y entonces sí poder, ahora sí que aterrizar en la práctica ese tipo de realidades, pues ahora sí que en cualquier contexto social y político, no solamente en nuestro país. Y creo que eso también es parte de lo que será interesante, ¿no? De este curso. Bueno, quisiera también antes preguntarles si alguno de ustedes reconoce la figura que está en pantalla, ¿no? A manera de introducción al tema. Siéntase con libertad de abrir sus micrófonos también. Es la justicia. Correcto, muy bien, es la justicia. ¿Alguien conoce cuál es su nombre, no? Es una diosa. La justicia, muy bien. Se le llama la diosa justicia para los romanos, pero en realidad es más antigua, es la diosa Temis. La diosa Temis que es de la mitología griega, que siempre ha sido representada pues con la balanza y con la espada, pero no con los ojos vendados. Los ojos vendados ya viene a ser algo posterior a partir del Imperio Romano. La balanza se remonta a los dioses egipcios, ¿no? Que como ustedes bien saben, el dios Anubis era el dios que cuidaba y portaba eh, este instrumento, pues para poder pesar a las almas que entraban en el Hades, ¿no? En el inframundo. Y que bueno, eso fue parte de lo que se transmitió después también a la cultura helénica y fue adoptado como parte de una herramienta pues propia de la diosa de la justicia, ¿no? Esta balanza que representa esta imparcialidad, ¿verdad? Eh, la espada, que es la ejecución de la ley, ¿verdad? Y la búsqueda de la igualdad y del equilibrio. Entonces, bueno, pues es la diosa Temis, que es la representante de la justicia o la diosa Justitia para el Imperio Romano, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a avanzar. Me dicen si hay algún problema con la presentación o no, que yo solamente puedo ver la mía. Entonces, bueno, el objetivo general de este curso es abordar los términos de justicia, igualdad y equidad, insisto, desde la perspectiva filosófica, específicamente desde los acercamientos ontológicos o esenciales, antropológicos o humanos, sociales y fenomenológicos, o, vamos a decirlo así, la fenomenología es lo mismo que la experiencia de vida, ¿ok? Así como la aplicación práctica en las realidades personales, sociales y políticas, conforme al humanismo y la filosofía realista. Eh, entonces, bueno, es un objetivo bastante, me parece a mí, bastante, pues, extenso, ¿no? Extenso y abarcante, ¿no? Y bueno, pues espero que se pueda llevar a cabo y bueno, ustedes ya lo podrán al final, pues, evaluar, ¿verdad? La filosofía realista, recordarles que es la filosofía
aristotélico tomista, ¿no? Entonces, bueno, gran parte de los contenidos que vamos a ver aquí están sustentados por estos grandes filósofos, ¿verdad? Muy bien. Para esta sesión, como bibliografía, vamos a utilizar la Ética Nicómaco de Aristóteles, en la edición bilingüe, traducción por María Araujo y Julián Marías, que es de las traducciones mejor galardonadas o más reconocidas para poder citar al Estagirita. Y vamos a también a revisar a Platón, ¿no? En concreto, los diálogos, ¿no? En su tratado de política y república, ¿no? Y bueno, pues algunos de ellos, ¿no? Nada más es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Conforme vayan avanzando las sesiones, les iré también actualizando la bibliografía. Y bueno, pues la idea del día de hoy es acerca de la justicia, una primera aproximación. Vamos a ver un poquito qué es la justicia para Platón, utilizando los diálogos en su Tratado de República, y la justicia en Aristóteles, basados en la ética nicomáquea, ¿no? Para terminar con la justicia desde la fenomenología. Voy a intentar que en el día de hoy pues podamos ver todos estos temas. Son bastante extensos, así que si en caso de que no pueda terminarlos, pues porque el enriquecimiento del contenido, sus dudas y comentarios que siempre son bienvenidos, no lo permitan, pues sin ningún problema los retomaremos en la próxima sesión y yo haré lo posible por ajustar el resto de los temas. Entonces, a mí me interesa más que abarcar todos los contenidos, pues que se entiendan, ¿verdad? Y que puedan ser de mucho provecho para todos. Bueno, entonces para empezar, les quisiera pedir de favor que pudieran desde sus celulares tomar una captura al siguiente QR o bien ingresar desde su navegador con el www.menti.com y teclear este pequeño código. Es una encuestita simplemente para intentar ver cómo está ahorita el grupo, ¿verdad? A qué nos enfrentamos y cómo estamos en cuanto a conocimientos de los temas que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, también ahorita lo voy a copiar en este momento y se los voy a compartir por el chat para yo abrir la presentación y poder también compartirlo juntos. Déjenme, les copio la dirección. Y se los paso en comentarios. Ajá. Menti.com. Gracias, Ricardo. Y el código que les va a pedir es el siguiente. Yo por mi cuenta voy a abrirlo acá. Bien. Y me dicen, por favor, si ya les aparece en su celular o de sus pantallas esta pregunta. Ya veo que por ahí alguno puso una manita, un thumb up. Entró una encuesta 5 preguntas, ok. Pero si les aparece la primera pregunta como esta, ¿qué esperas del presente curso? Ya las contesté, ok. Perfecto, muy bien. Ok. A ver, déjenme ver si puedo. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas? Y les comparto en pantalla sus respuestas, lo que van apareciendo, ¿no? Es aprender algo nuevo, discutir el tema con mis pares, concretar algo práctico, muy bien. Solo quiero divertirme, también es válido, ¿verdad? Aprender
mientras nos divertimos, y divertirnos conociendo o aprendiendo también es válido, ¿verdad? Pero bueno, esto también me ayuda también a poder concretar un poquito más la información y ver qué es lo que estamos, al menos cuáles son sus expectativas respecto al curso y poderme acercar en la mayor posibilidad pues a sus expectativas, ¿verdad? No sé si todavía faltan varios de contestar, si ya contestó la mayoría. Y me parece que están conectados 8, no sé si los demás pudieron entrar. Ok, la mayoría está buscando aprender algo nuevo y concretar algo práctico. No, profe, no hemos podido entrar. Yo no he podido entrar. Ok, con la liga de www.menti.com desde el teléfono les pide automáticamente un código y basta con que escriban el código que les aparece en el chat. Muy bien, veo que la mayoría pues, están buscando aprender algo nuevo, concretar algo práctico en segundo lugar. En tercer lugar, poder discutir el tema con los pares y en último lugar, pues también divertirnos un poco, ¿verdad? Pues bueno, pues esperemos que podamos cumplir con esas expectativas del curso. La siguiente pregunta es, ¿qué conoces sobre la justicia y qué es para ti? Entonces también aquí es literalmente contestar desde su teléfono, qué término, qué definición conocen de justicia, qué significa la justicia para ti, etcétera, ¿no? Y aquí también es una actividad que podamos juntos llevar a cabo, colaborar. Bien, ya empiezan a aparecer respuestas en pantalla. El método de aplicar la justicia de manera correcta, la aplicación de la ley en un Estado de Derecho, bien. Es un principio moral que engloba la ética, ¿ok? Es una actividad a desarrollar en conjunto como sociedad. Ujú. ¿Alguien más por ahí? Defender tus derechos y recibir lo que me corresponde, ¿correcto? Cuando alguien quiere dirimir un conflicto y es lo que se espera que suceda, saber aplicarla de manera correcta y aplicándola como una medida o una media para que la sociedad esté bien, ¿ok? A ver el chat, ¿ok? Dice, es el respeto, igualdad y equidad, ¿ok? Por supuesto, tienen que ver, todas estas son definiciones que tienen que ver y están relacionadas. El don para que la sociedad esté en igualdad para todos, ¿ok? Qué interesante esta definición, el don, ¿verdad? Como si fuera un regalo. Respeto, igualdad, equidad, si se fijan, son terminologías que tienen mucho en común. Una actividad de desarrollo en conjunto como sociedad, ¿no? Y principios morales, ética, valores. Valor es un valor, es ser equitativo con todas las personas, igualdad para todos, respeto. Bien, me parece que todos aquí van, si se fijan, vamos como uniendo piezas de un mismo rompecabezas, en el cual la justicia tiene que ver con ley, tiene que ver con Estado, tiene que ver con ética, tiene que ver con sociedad, tiene que ver con derechos, tiene que ver con conflictos, tiene que ver con respeto, con igualdad y con equidad, tiene que ver con el obrar bien, muy bueno. Tiene que ver con proporcionalidad,
Tiene que ver con merecimiento. Muy bien, creo que estamos bastante en sintonía. La siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría conocer sobre la justicia? Que quizá tenemos una noción ya un poquito clara, pero decimos, bueno, pues a mí me gustaría conocer de la justicia, quizá cuál es la diferencia entre A y B, o quizá cómo llegar a la práctica en casos muy específicos, o cuál es la diferencia entre la justicia legal y la justicia natural, o quién dictamina qué es lo justo, etcétera, ¿verdad? Yo aquí solamente estoy dando ideas, seguramente que ustedes tendrán sus propias preguntas, ¿verdad? Mientras responden, yo les necesito confesar que también mientras preparaba el curso, eh, pues leyendo a estos clásicos, ¿no? A Platón eh, y a Aristóteles, y estoy rebotando también con algunos colegas, pues salían puntos que siempre terminan dando mucha luz, pero al mismo tiempo también puntos que dan mucha oscuridad, ¿no? Entonces, lo menciono pues para que no nos vayamos a desesperar y que nos demos cuenta de que nos estamos acercando a un tema que es bastante más complejo de lo que parece, ¿verdad? Pero que sin duda que podemos acercarnos a él. Dice sus bases y la aplicación en el día a día. Bien, es importantísimo esto, ¿no? La aplicación de la justicia del día a día, ¿no? No solamente para ciertos casos, ¿verdad? ¿Quién dictamina qué es lo justo? ¿Cómo se llega a algo justo sin afectar a los demás? ¿La justicia evoluciona o se mantiene? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se aplica el día de hoy? El alcance de mis derechos sobre de otros y cuándo tener razón. Por supuesto, esta confusión es la principal causa de los conflictos sociales, ¿verdad? ¿Cuáles son sus límites y evitar caer en errores? Claro, a veces la justicia puede terminar, la aplicación de la justicia puede terminar siendo injusta, ¿verdad? De nuevo, ¿quién determina qué es justo? La justicia es verdad, es en verdad justicia. Tiene mucho, tiene mucha, esta pregunta tiene mucha cola, diríamos, ¿no? En la dictaminación de la justicia y su ética, ¿cómo saber qué es lo justo? Buenísimo, pues el método de aplicarla de manera correcta para todos. Bueno, pues yo diría que más que un método es un arte, ¿verdad? Es algo que también hemos de intentar aprender a asimilar de una manera personal. Entonces, bien, pues con esos comentarios me parece que es muy, muy enriquecedor. Espero poderles brindar con lo que vayamos viendo aquí un poquito de luz para poder responder estas preguntas, su esencia y si en la actualidad aplicamos de manera adecuada la justicia. Extraordinario, muy bien. Bien, pues son preguntas profundas, eso me da gusto y esperamos poder abarcarlas. ¿Quién definió el concepto y en base a qué? Ok, muy bien. Vamos a la última pregunta que dice, oh, esa era la última pregunta. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir esta pequeña encuestita de Mentimeter y ya con este preámbulo me parece que ya podemos comenzar. Me voy a regresar de nuevo a la presentación. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar una pequeña aproximación primero al término de justicia y para esto voy a utilizar los diálogos de Platón. Como ustedes bien saben, Platón escribe en los diálogos el famoso tratado de política o de politeia, ¿no? Y con 5 secciones distintas, ¿no? El libro primero que habla sobre la justicia, que es en el que nos vamos a enfocar. En la sección 2 que aparece el libro segundo al libro cuarto, que es sobre el proyecto político. La sección 3 que es el libro quinto al séptimo, que es sobre la filosofía en general. La sección 4 que es del libro 8 y 9, que son constituciones políticas y los tipos de hombres que suponen. Y la sección 5 que es el libro décimo, que es una poesía y un mito escatológico o de final del tiempo, ¿no? Sobre lo que es el hombre justo. Entonces, digamos que en el fondo, la música que intenta tocar Platón en sus diálogos es precisamente el término de la justicia, ¿no?
Y para esto, bueno, pues utiliza, muy bien sabemos, a Sócrates, ¿no? Este personaje eh, que es el que termina siendo el gran filósofo dentro de los diálogos de Platón. Y vamos a encontrar también el personaje de Céfalo y el personaje de Polemarco, ¿no? Esos tres personajes van a estar apareciendo en algunos diálogos que vamos a ir revisando el día de hoy, ¿ok? Y simplemente a manera de introducción para todos aquellos que no se hayan acercado a estos clásicos, Sócrates empieza visitando la casa de Céfalo, si empieza el diálogo, ¿no? Y empieza a conversar con él acerca de la vida, acerca de la vejez, ¿no? Céfalo es un hombre mayor. Y Céfalo le comenta a Sócrates sobre la importancia de la vida, una vida de riquezas, para poder llevar una vida justa, ¿no? Él asocia la pobreza con injusticia, ¿no? Y dice que la vida, una persona con riquezas, pues permite a las personas cumplir con sus deberes y evitar injusticias, ¿no? Por lo tanto, Céfalo va a terminar definiendo la justicia como el decir la verdad y devolver lo que se ha tomado prestado, ¿no? Eso es, para Céfalo, eso es la justicia. Después entra Polemarco, ¿no? Y Polemarco es el hijo de Céfalo, ¿no? Y él toma el relevo de la discusión, ¿no? Eh, Él utiliza a el poeta Simónides, que no aparece, no es un personaje, pero lo cita como es un poeta, ¿no? Afirmando que la justicia es ayudar al amigo y dañar al enemigo, ¿no? Y finalmente aparece Trasímaco, que no hay, al menos no encontré una imagen de él, ¿no? Se molesta por cómo va llevando Sócrates la discusión, ¿no? Y irrumpe en el diálogo y empieza a intentar una definición un poco más provocativa, sosteniendo que la justicia es el interés del más fuerte, ¿no? Es decir, aquellos que en el poder imponen leyes que les benefician, ¿no? Y eso es lo justo, ¿no? La imposición de la ley o el cumplimiento de la ley. Y entonces Sócrates termina desafiando a Trasímaco, mostrando que los gobernantes pueden cometer errores, ¿no? Y que según esta lógica podrían legislar contra sus propios intereses. Eh, y bueno, al final termina Sócrates concluyendo con que los verdaderos gobernantes son aquellos que eh, rigen según el bienestar de sus súbditos y no de su propio beneficio. Bueno, obviamente no vamos a ver todos los diálogos porque eso sería imposible, además de complejo, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartirles en este momento esta pequeña presentación y nos vamos a ir directamente al diálogo, ¿no? Vamos a empezar revisando estos términos: justicia como decir la verdad y justicia como devolver lo prestado, ¿no? Después veremos la justicia como la ayuda al amigo y el daño al enemigo, la justicia como un valor útil o inútil y la justicia como un obstáculo para el bien vivir, ¿de acuerdo? O la justicia como contraposición de los que son injustos y que les va mejor en la vida, ¿no? Que luego parece que así es, ¿no? En ocasiones. Entonces, les dejo de compartir la pantalla y vámonos directamente a los diálogos. Entonces, me van a perdonar un poquito la resolución del texto. Les prometo que busqué distintos tipos de documentos para que pudieran ser un poco más legibles, pero desafortunadamente no pude encontrar ninguno. Entonces, bueno, pues me parece que de todas formas sí se alcanza más o menos a identificar lo que dice el texto, ¿no? Si fijan, es un escáner tal cual del libro, ¿no? Lo que aparece en naranja es solamente lo que nos vamos a ir enfocando, ¿no? Entonces entra Céfalo, ¿no? En acción y está Sócrates y Céfalo hablando, ¿no? Y entonces dice así, le dice Sócrates: hablas con palabras muy bellas, Céfalo. Dije: ahora bien, en cuanto a esto mismo que has mencionado, la justicia, declararemos como tú que en todos los casos consiste en decir la verdad y en devolver lo que se recibe. O bien esas son cosas que algunas veces se hacen justamente y otras veces injustamente. Me refiero a casos como este. Si alguien recibiera armas de un amigo que está en su sano juicio, pero si éste enloqueciera y la reclamara, cualquiera estaría de acuerdo en que no se las debe devolver.
y que aquel que las devolviese no sería justo, ni tampoco si quisiera decir toda la verdad a quien estuviera en tal estado. Es cierto lo que dices, asintió. Por consiguiente, no se puede definir la justicia como el decir la verdad y devolver lo que se ha recibido. Sí que se puede, Sócrates, replicó súbitamente Polemarco. Al menos si debemos creer a Simónides. Recuerden, Simónides es el poeta, ¿verdad? Entonces entra Polemarco, ¿no? El hijo. Dice, puesto que eres el heredero de la argumentación, di qué es lo que Simónides afirma correctamente acerca de la justicia. Que es justo devolver a cada uno lo que se le debe. Me parece que al decir esto habla muy bien, respondió. Ciertamente, dije, no es fácil dudar de lo que dice Simónides, pues es un varón sabio y divino. Y continúa Sócrates. Wow. Pero está claro que no se debe devolver a alguien que lo reclama sin estar en su sano juicio. Es verdad. Entonces eso es otra cosa lo que quiere decir Simónides, según parece, con eso de que lo justo es devolver lo que se debe. Otra cosa, por Zeus, exclamó. Él piensa que los amigos deben obrar bien con sus amigos, nunca mal. Comprendo, dije. El que ha de devolver oro al que lo ha depositado, no devuelve lo que debe si la devolución y la recepción se tornan perjudiciales. Creo que me perdí. Sí, me perdí. Aquí está. Y solo si son amigos, tanto el que recibe como el que devuelve. ¿No es eso lo que afirmas que dice Simónides? Por cierto que sí. ¿Pero cómo? ¿A los amigos hay que devolverles lo que se les debe? A no dudarlo, lo que se les debe, respondió Polemarco. Eso sí, creo que lo que se debe al enemigo es lo que corresponde al enemigo, algún mal. Entonces, repliqué, me parece que Simónides habló poéticamente, con enigmas, acerca de lo que es justo, pues entendía, según me parece, que lo justo es devolver a cada uno lo que corresponde, y a esto lo denominó lo que se debe. ¿Y qué otra cosa piensas? En nombre de Zeus, exclamé, si alguien le preguntara, Simónides, el arte que se llama medicina, ¿a quiénes da lo que se debe y corresponde y qué es lo que da? ¿Qué crees que respondería? Que es evidente que la medicina da remedios, alimentos y bebidas a los cuerpos, contestó Polemarco. Y el arte llamado culinario, ¿a quiénes da lo que se debe y corresponde y qué es lo que da? Da el condimento a la comida. Bien. ¿Y qué es lo que da el arte que podría llamarse justicia? ¿Y a quién lo da? Si es necesario ser consecuente con lo dicho antes, Sócrates, diremos que dará beneficios a los amigos y perjuicios a los enemigos. Por consiguiente, Simónides llama justicia al hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Así creo. Entonces, fíjense qué interesante cómo Sócrates empieza a dialogar en términos de, pues, daría la impresión de que la justicia es darle a cada quien lo que se merece, ¿no? Y podríamos irnos ahí con la finta de pensar, bueno, pues el que hace el mal merece el mal. Y podríamos decir, y eso es lo justo. ¿No? Y aquí Sócrates empieza a hacer este cuestionamiento, ¿no? Justicia es hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Veamos ahora el caso del justo. ¿Qué asunto y en qué función es el más capaz de beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos? En combatir con estos y aliarse con nosotros en la guerra, creo. Aceptémoslo. En cuanto a los que no están enfermos, el médico no es útil, querido Polemarco. Es cierto. Y para los que navegan, el timonel no es útil. Perdón, y para los que no navegan, el timonel no es útil. Así es. En tal caso, para los que no están en guerra, tampoco es útil el justo. Eso no me parece en absoluto cierto. ¿Es útil la justicia, pues, también en la paz? Sí, es útil. Pero además en la paz es útil también la agricultura, ¿no es así? En efecto. En lo concerniente a la provisión de frutos, sí. Y la técnica de fabricar calzado también es útil. En lo concerniente a la provisión de sandalias, pienso, sin duda. Veamos ahora, en lo concerniente a qué beneficio o a la provisión de qué afirmarías que la justicia es útil en la paz.
en lo concerniente a los contratos, Sócrates. ¿Llamas contratos a las asociaciones o a qué otra cosa? A eso precisamente, a las asociaciones. En tal caso, asociarse con el justo en la colocación de una ficha de juego es mejor y más útil que con un jugador. No, con un jugador sería más útil, ¿no? Alguien que sabe jugar. Y en la colocación de ladrillos y piedras, asociarse con el justo es más útil y mejor que con un constructor. De ningún modo. Pero entonces, si es mejor asociarse con un citarista que con un justo respecto a los sonidos que producen las cuerdas de la lira, respecto de qué es mejor asociarse con el justo que con el citarista. Respecto del dinero, me parece. Excepto tal vez, Polemarco, en cuanto se haga uso del dinero. Cuando se debe comprar o vender en sociedad un caballo, es entonces más útil el entendido en caballos, ¿no es así? O sea, es más útil el que sabe de caballos que el justo. Parece que sí. Y cuando se trata de un barco, el constructor de navíos o el piloto. ¿De acuerdo? Pero si es así, ¿cuándo se da el caso de que si se debe usar en sociedad plata u oro, el justo resulta más útil que los demás? Cuando se le deposita para que sea seguro, Sócrates. Cuando no se lo utiliza para nada, sino que se lo conserva íntegro, ¿quieres decir? Ciertamente. O sea, cuando el dinero no es útil, se da el caso de que la justicia es útil. Parece ser así. Y así también dirás que cuando es necesario conservar un escudo y una lira y no utilizarlos para nada, es lo útil la justicia, en cuando que cuando se los usa, lo útil será respectivamente el arte de la infantería o el de la música, necesariamente. Y acerca de todas las demás cosas, la justicia es inútil durante el uso de cada una y útil cuando no se las utiliza. Parece que sí. Pues entonces, mi amigo, ¿no será la justicia algo muy valioso si solo resulta útil en cuanto a las cosas inútiles? Pero examinemos esto. El más hábil para golpear, sea en el pugilato o en cualquier otra clase de lucha, ¿no es también para estar en guardia contra los golpes? Efectivamente. Entonces, si se fijan aquí, Sócrates empieza a llevar la conversación para ver el término de si la justicia es útil o inútil en términos sociales. Aquí daré la impresión de que la justicia solamente es útil cuando la circunstancia es inútil, ¿verdad? Cuando no es necesario utilizarla, ¿no? Sigo creyendo que la justicia consiste en beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos. Y los que dices que son amigos, ¿son los que a cada uno parecen buenos o bien aquellos que son buenos aunque no lo parezcan? Y lo mismo respecto de los injustos. Lo natural es amar a los que se consideran buenos y odiar a los que se consideran malos. Pero no se equivocan los hombres acerca de esto, y así les parece que muchos son buenos, y aunque no lo sean, y les sucede también con muchos lo contrario, sí, se equivocan. En tal caso, para ellos, los buenos son enemigos, amigos, en efecto. No obstante, para ellos es justo beneficiar a los malos y perjudicar a los buenos. Así parece. Sin embargo, los buenos son justos e incapaces de obrar injustamente. Es verdad. Según tu argumento, pues, es justo hacer el mal a los que en nada han obrado injustamente. De ningún modo, Sócrates. Ese argumento es el argumento lo que parece estar mal. En tal caso, ¿es justo perjudicar a los injustos y beneficiar a los justos? Eso parece mejor que lo otro. Propones, por ende, añadir algo a nuestra primera consideración de lo justo. Cuando decíamos que era justo hacer bien al amigo y mal al enemigo, ahora quieres que además digamos que es justo hacer bien al amigo, que es bueno, y perjudicar al enemigo, que es malo. ¿Es eso lo que propones? Ciertamente. Así me parece que queda bien dicho. En tal caso, ¿es propio del hombre justo perjudicar a algún hombre? Y es increíble cómo Sócrates, ¿no? Platón en Sócrates utiliza este tipo de preguntas, ¿verdad? Para hacernos pensar. ¿Es propio del hombre justo perjudicar a algún hombre? Dice Polemarco, sin duda perjudicar a los malos y enemigos nuestros. Ahora bien, al perjudicar a los caballos, ¿se vuelven estos mejores o peores? Peores. ¿Peores respecto de la excelencia de los perros o respecto de la de los caballos? Respecto de la de los caballos. Y al ser perjudicados los perros, ¿se vuelven peores respecto de la excelencia de los perros? No respecto de la de los caballos. Es forzoso. En cuanto a los hombres, amigo mío, no diremos análogamente que si los perjudicamos, se volverán peores respecto de la excelencia de los hombres.
ciertamente. Y no es la justicia la excelencia humana. También esto es forzoso. Fíjense, aquí Platón utiliza en las palabras de Sócrates este término: la justicia es la excelencia humana. Entonces también aquellos hombres que sean perjudicados se volverán necesariamente injustos. Así parece. Ahora bien, ¿pueden los músicos por medio de la música hacer a otros ignorantes en música? Imposible. ¿Y los entendidos en caballos pueden por medio del conocimiento de caballos hacer a otros ignorantes en caballos? No. ¿Y por medio de la justicia, los justos pueden hacer injustos a otros? En resumen, ¿los buenos pueden hacer malos a otros por medio de la excelencia? No, imposible. En efecto, no es función del calor enfriar, sino de su contrario. Así parece. Por tanto, no es función del bueno perjudicar, sino de su contrario. Parece que sí. ¿Pero acaso el justo no es bueno? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, no es función del justo perjudicar, Polemarco, sea a un amigo o a otro cualquiera, sino de su contrario, el injusto. En todo me parece que dices la verdad, Sócrates. A ver, ¿cómo van? ¿Cómo les ha parecido hasta ahorita estos diálogos, estas preguntas, esa conversación que está teniendo Sócrates, primero con Céfalo y después con Polemarco? ¿Les van dando idea de por dónde va el tema? Sí, profe, aquí Agustín Hernández de Chihuahua. Es Ah, bastante revelador las conversaciones que pues nos va explicando y cómo a través de ellas vamos percibiendo pues esta concepción de justicia, ¿no? Que si bien pues no sé si el concepto correcto sería ido evolucionando a través del tiempo, a lo mejor se han ido ampliando, ¿no? Más bien los términos para garantizar más justicia a través de los años. Y, y pues bueno, agradecerle la explicación. no, pues Eso es ahora sí que, menos sentido. ahora sí que no es mía, es de nuestro queridísimo Platón a través de Sócrates, ¿verdad? Hasta Sí. ahorita, con los diálogos que hemos podido ver, vemos que la justicia sería decir la verdad, sí, pero en cuanto que la verdad es conveniente al bien común, o en cuanto la verdad es conveniente para la persona. Aquí podemos hablar de la justificación de la lícita ocultación de la verdad, por ejemplo, ¿verdad? La justicia como devolverlo prestado, pues daría la impresión de que lo justo siempre es devolverlo prestado, pero aquí nos pone Sócrates en la tesitura de, bueno, pero ¿y qué tal si cuando devuelvo lo prestado eso no le viene bien al que me lo prestó? Por ejemplo, eso, pues de regresarle armas que me prestó a una persona que ha perdido el juicio, ¿verdad? O regresarle el vehículo a una persona que quiere, que está dispuesto a violar las leyes de tránsito y quizá cometer algún tipo de perjurio, ¿no? También revisamos que la justicia, como la ayuda al amigo y el daño al enemigo, de entrada podría dar la impresión de que es lo correcto y sin embargo, la justicia nunca puede ser dañar. La justicia por sí misma, por su naturaleza, nunca puede implicar o buscar directamente el daño del otro. Y bien la justicia como un valor útil o inútil, ¿no? En términos de que no se puede hablar de una justicia en la que solamente se aplica cuando es necesario, sino que la justicia ha de ser como un valor permanente que se aplica cuando es útil y cuando es inútil, ¿verdad? Nos falta Profesor, ver. Sí, tengo ahí una pregunta, ¿puedo hacerla? claro, por supuesto. Todas las Sí. preguntas y comentarios son bienvenidos. Gracias. Ahí en justicia, como decir la verdad, este, hasta dónde sí es justicia decir la verdad y hasta dónde es la prudencia. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor no Sí, decir mentiras, pero reservarte ciertas cosas, pues para no herir, para no, este, sí, aquí obviamente pues lo vamos a ver un poco más adelante, sobre todo cuando veamos a Aristóteles, pero la justicia es una virtud que también viene relacionada, viene ligada necesariamente a la sabiduría, y la sabiduría viene ligada necesariamente a la prudencia. Y como ustedes bien saben, la prudencia es esta virtud que nos permite actuar de acuerdo, correctamente, de acuerdo a las circunstancias concretas y específicas. Entonces, eh,
vamos a decirlo así, tendríamos que analizar cada una de las circunstancias para saber qué sería lo prudente, ¿verdad? Es verdad que hay personas que no merecen ni tienen por qué conocer la verdad de algo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, el caso del sigilo profesional, ¿no? Yo con mis pacientes tengo que guardar un sigilo profesional y si alguien externo me pregunta, oye, ¿cómo va fulano de tal? Bueno, es que tú no tienes el derecho de saberlo. Por lo tanto, yo no tengo el derecho de decirlo. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, puedo ocultar la verdad de una manera lícita para preservar el bien. En ese caso, el bien de la privacidad, el bien de la intimidad de una persona. No sé si me explico, ¿no? Sí, Pero bueno, habría que revisar ahora sí que cada caso, Agustín, ¿no? de acuerdo. Sí. Ujú. Muy bien. Denme un segundo, me voy a adelantar un poquito más en los diálogos. Me uní un poco tardío. Entonces, ¿usted es médico o es abogado? Yo soy una mezcla. Yo soy profesor, soy ingeniero, filósofo y psicólogo. Ah, muy bien. ¿Ok? Excelente, No, excelente. exactamente. Entonces digo, tengo un poquito de todo. Tengo la parte estructurada y práctica de la ingeniería, Ujú. la parte docente y los conocimientos de filosofía y la parte, vamos a decirlo así, médica en cuanto a tratamiento psicológico en consultas de terapia, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, llega un punto en el cual Trasímaco le dice a Sócrates que da la impresión de que los que viven injustamente viven mejor. ¿Por qué? Pues porque pueden acceder más fácilmente a las riquezas, porque pueden violar la ley y salirse con la suya, ¿no? Entonces vamos a ver cómo responde a esto su queridísimo Sócrates. Pues entonces dije, Trasímaco, vuelve al comienzo y respóndenos. ¿Afirmas que la completa injusticia es más provechosa que la justicia plena? Claro que lo afirmo, replicó Trasímaco, y también he dicho por qué. Y bien, veamos de qué modo hablas de esas dos cosas. ¿Calificas a una de excelencia y de malogro la otra? Sí. Por tanto, ¿calificas a la justicia de excelencia y a la injusticia de malogro? Probablemente, mi gracioso amigo, puesto que digo que la injusticia da provecho y la justicia no. Pues entonces, ¿qué afirmas? Lo contrario. En tal caso, ¿es la justicia malogro? No, más bien una genuina candidez. ¿Y a la injusticia la llamas mala predisposición? No, sino buen sentido. O sea, la injusticia es, las personas que tienen sentido común son, ¿no? ¿Y también crees, Trasímaco, que los injustos son inteligentes y buenos? Sí, al menos los que pueden obrar de modo completamente injusto y que tienen el poder de someter a estados y a pueblos enteros. Tú piensas tal vez que me refiero a los cortadores de bolsas. Incluso esto da provecho, también si pasa inadvertido. Pero lo que es digno de mención no es eso, sino las cosas de que acabo de hablar. No me doy bien cuenta de lo que quieres decir, pero aún me asombra que coloques a la injusticia en la sección de la excelencia y de la sabiduría y a la justicia en la sección contraria. Trasímaco es, vamos a decirlo así, la parte sagaz humana, ¿no? La parte que se quiere salir con la suya y en la que de alguna manera termina relativizando la justicia a términos del interés personal. Si puedo obtener un beneficio, entonces lo justo para mí será buscarlo, ¿no? Y aquí viene escondido un poquito, ¿no? Lo que nuestro autor, filósofo y político Maquiavelo termina afirmando, ¿no? En sus tratados, en concreto en el del Príncipe, sobre el bien justifica los medios, ¿verdad? Y puede dar la impresión de que es algo de justicia, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, para Platón, la justicia significa integridad. Para Platón, la justicia sí implica devolver, pero también implica apoyar, o sea, devolver, pero ayudar adecuadamente.
esta palabrita adecuadamente tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con, no solo se trata de lo justo por lo justo, sino lo justo en la medida proporcionada de lo que el otro le conviene y en lo que conviene al bien común o al bien de la sociedad. Es decir, la ayuda auténtica a buenos y a malos. Entendiendo bondad y maldad, esto quizá lo retomaré más adelante, pero hay que acordarnos que nuestro eje, nuestra base, nuestro pilar sobre el cual estamos afirmando que algo es bueno o algo es malo, es lo que está dictaminado por la naturaleza humana, es decir, la universalidad de la ley, ¿no? La ley natural famosa, ¿no? No el bien particular, no el bien y el mal legal, ¿no? No el bien y el mal cultural, no el bien y el mal ideológico, sino el bien y el mal desde la perspectiva de la naturaleza humana, que eso sí ya es, ahora sí que omniabarcante, independientemente de la raza, cultura, sexo, educación, etcétera, ¿no? Es la virtud que informa toda acción, ¿no? Es decir, toda acción humana debe estar empapada, impregnada, fundamentada, dirigida, orientada por la justicia. Para Platón la justicia es la excelencia humana, acuérdense. No solamente es la aplicación de la ley. La aplicación de la ley es una parte minúscula. La justicia tiene que ver más con el hombre personal. La justicia es la condición de plenitud humana. Si se fijan, entonces, Platón no termina de definir la justicia, no la pone en un concepto. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que la justicia es mucho más grande, no la puede definir, vamos a decirlo así, bajo un solo límite o bajo una sola perspectiva. Justicia es integridad, justicia es el apoyo adecuado, justicia es la ayuda correcta, justicia es la virtud, justicia es condición de plenitud, ¿no? Y entonces vamos a encontrar que Platón no termina afirmando que justicia es darle a cada quien lo que se merece. Sí, pero hay que ampliar esa definición. Darle a cada quien lo que se merece implica que yo conozco a la otra persona para poderle dar realmente lo que se merece. Perdón, Implica también que yo necesito ser una persona íntegra para poder dar aquello que la otra persona merece porque puedo hacerlo. Sí, Mauricio, ibas a comentar algo. sí, lo que pasa es que yo, por lo poco que sé, Platón no llega a una definición, sino llega a una concepción del término, porque la justicia Correcto, es intangible, correcto, es inmedible, correcto. es indeterminada, porque Así es, porque una persona mala también puede ser justa. Un narcotraficante, ¿a poco no es justo al pagarle a sus sicarios? Pues es justo, ¿no? Porque ellos hicieron un trabajo, aunque es una persona mala, ¿no? Aparte, más que vivir justamente, es vivir rectamente, ¿no? así es. Más que Además, nada la Salud, rectitud, man. pero sí la justicia es algo indeterminado, porque para lo que para mí es justo, a lo mejor para ti no lo es, ¿sí? ok, ok. A ver, alguien por aquí también que quería compartir algo. Ok, a ver, te respondo. Entonces, si bien es verdad que... Ah, Juan, adelante. Juan levantó la mano. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo entiendo por justicia lo que es es dependiendo de la forma como se aplique, ¿no? La justicia, dependiendo de las circunstancias, porque hoy en día la justicia no está siendo equitativa para casi todos, ¿sí? La, yo he visto en redes sociales, digo, he visto juicios orales o audiencias que va
el detenido junto con la víctima o el denunciante, que creo que le dan, hoy en día creo que le dan más la razón al delincuente que a la víctima, ¿no? Ujú. Y esa es una justicia injusta. Bueno, en ese caso la justicia fue injusta con la víctima porque porque le quieren dar la razón más al delincuente, ¿no? O sea, el delincuente comete un acto ilícito y le tienen que dar más la razón a él que a la víctima, ¿no? Y ha habido casos de que ahora porque si una persona mata a su pareja o hombre por pegarle a su hijo o por abusar de él, a la persona que es víctima la encarcelan y al delincuente le tienen que dar la razón. O sea, eso es una justicia mal aplicada, ¿sí? En estos casos. Y aquí desafortunadamente en México, la justicia está aplicada cuando conviene y cuando no. Y por eso los pseudoactivistas que salen en TikTok y todo esto, o sea, no saben nada de leyes, pero dicen cosas incoherentes que hasta el mismo policía que capacitan, porque se supone que si el policía está capacitado para aplicar la ley, hasta el mismo pseudoactivista lo pone en su lugar. Y el policía, una de dos, no tiene carácter para aplicar la justicia a su persona o porque tienen miedo de que lo vayan a denunciar asuntos internos. Digo, eso también debe de ser justicia, debe de ser la justicia justa para ambas partes, tanto como para la persona que le falta el respeto a la autoridad, o sea, le gusta al ciudadano o no le guste, son la autoridad. Y la autoridad debe de aplicar la justicia como se debe. No llegar y ya se sienten, con todo respeto, ya se sienten abogados que no conocen absolutamente nada de leyes, no conocen nada de la Constitución, y ya llegan y ya se sienten abogados, se sienten expertos en la materia, como si diciendo que el Ministerio Público, que él es el que está facultado, o el juez para aplicar la justicia, llega un ciudadano que con trabajos, con todo respeto, terminó la primaria o el kinder, ya se siente abogado, y no es así. Hay que ser Claro. equitativo, ¿sí? Tanto como para víctimas o como para victimarios como para víctimas. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Sí, por supuesto. A ver, quizá les puedo dar un poquito de contexto para que se entienda, ¿no? Ahorita nosotros, al menos lo que estamos ahorita revisando, ¿no? La justicia en Platón, Aristóteles y todo esto, hay que acordarnos que lo estamos viendo desde el punto de vista de lo que debería de ser, es decir, desde el ideal filosófico, desde el ideal de la excelencia humana, desde la metodología de Máximos, que es la ética humana, ¿no? Obviamente, cuando contrastamos con la realidad, pues vemos que la justicia luego resulta ser que está mal aplicada, ¿no? Que la ley no termina siendo justa, que cada quien puede tener conceptos distintos de justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ahorita mencionó Juan, ¿no? De que, bueno, pues es que un narcotraficante puede estar siendo justo al pagarle a sus trabajadores. No, no puede ser justo al estar pagando a los trabajadores porque les está haciendo falta la integridad, porque no está yendo a favor del bien común, etcétera. Es decir, hay actividades que están ligadas a actividades superiores o a intencionalidades superiores, ¿no? A estructuras que van a favor o en contra del bien común y por lo tanto tendríamos que determinarlo, insisto, desde el punto de vista de la naturaleza humana, como si es justo o no es justo, ¿no? Evidentemente, si nos metemos en la bolsa de que cada quien tiene una percepción o una concepción distinta de justicia, lo que va a terminar pasando es lo que siempre pasa con el relativismo moral. Es imposible ponernos de acuerdo, porque cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene su propia moral, ¿no? Y en el fondo es una posición de términos. Lo que cada quien tiene es su propia percepción de la realidad. Y en la medida que esa percepción de la realidad coincide con la realidad, entonces posee la verdad. Pero hay personas que no la poseen porque la percepción está sesgada o porque la percepción está limitada por su contexto de educación, su contexto de herida, su contexto social, económico, cultural, etcétera, ¿no?
Pero bueno, entonces nada más para que nos quede muy claro desde qué Perfecto. óptica, desde qué perspectiva nos estamos acercando en este programa, es desde la perspectiva del ideal humano, ¿ok? Desde la naturaleza. ¿Sí me explico? Digo, nada más para que nos quede un poquito claro. Sí, Guadalupe. Sí, yo considero que la Ujú, justicia es un concepto subjetivo. Aparte de la subjetividad, es un valor, ¿sí? ujú, Un valor, porque aquí nos está usted hablando de integridad. ujú, Una persona íntegra es aquella persona que se muestra cuál es, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, por eso a mí me brinca, por ejemplo, el artículo primero constitucional, en donde habla de derechos humanos. ¿Hasta dónde está el derecho de mi compañero y el derecho mío? Aunque ellos hacen una clasificación, pero quedó muy ambiguo el artículo, precisamente porque no se puede hacer un catálogo de derechos, porque todos estas conceptos, para mí, son conceptos subjetivos. Cada quien cree hacer justicia, ¿sí? Aunque se diga justicia por propia mano, eso ya es como un error, ¿no? Pero sí creo yo que cada quien tiene su propio concepto personal de justicia. ujú, Todos los filósofos cuando han hablado, entra dentro del mundo de la ¿cómo se llama? Axiología, nos están hablando de un valor intrínseco dentro del ser ujú. humano, ¿sí? Así es, Ya entonces la, hay que, así es. ya la No, es ley correcto, es lo que, a lo que te está refiriendo Guadalupe y quizá te invitaría a que revisaras el video de la capacitación que tuve oportunidad de impartir la vez pasada, es la complejidad del principio de pluralidad, ¿no? Que tiene sí, que ver con dónde lleva mi derecho y el derecho del otro, y hay que tener en cuenta que hay el límite que dictamina dónde queda mi derecho, dónde termina y dónde empieza el otro, es el bien común. Entonces, si bien es verdad, me estás hablando aquí de la realidad, de uno de los factores decadentes de nuestra sociedad, que es el individualismo, ¿no? En el que, sí, volvemos a lo mismo, cada quien asume poseer la verdad, la moral, la justicia, y entonces, ¿qué pasa? Que no podemos, es imposible dialogar, ¿no? Entonces, por muy eso bien, les repito, la perspectiva desde el cual se está impartiendo este programa no es de la perspectiva subjetiva, sino desde la perspectiva de la naturaleza humana, que es objetiva. Es decir, está inmersa en nosotros y fuera de nosotros, ¿no? O sea, la naturaleza humana la tenemos, nos guste o no nos guste, ¿no? Claro, sí, insisto, la percepción y la manera en la que cada quien asume, asimila, capta, vive y experimenta estos, pues que obviamente será distinta y será pues, igualmente vivida, ¿no? Pero recordar, o sea, claro que hay valores objetivos humanos, claro que hay virtudes objetivas humanas, claro que hay moralidad objetiva humana, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido acercarnos a una aproximación de lo que es la virtud, porque, pues al final es un término subjetivo. ¿O qué es justicia? ¿O qué es igualdad? ¿O qué es equidad? ¿O qué es solidaridad? ¿O qué es lo que sea? Y cada quien tiene un concepto distinto, simplemente sería imposible, no tendría ningún sentido acercarnos a explorar, ¿no? Sería simplemente bueno, pues, ¿cuál es tu opinión? Como decimos popularmente, respeto tu opinión equivocada, ¿verdad? Y no se trata de eso, gracias. se trata de que esa opinión se convierta en convicción cuando ha pasado por un proceso de mesuramiento intelectual y sentido común, ¿no? Y para eso tenemos que, obviamente, acercarnos desde una perspectiva de pensamiento crítico y de criterio sólido, ¿no? Académico, ¿no? Y de investigación, no simplemente con la experiencia personal, que insisto, es importante, pero no lo es todo, ¿no? Yo no puedo decir que la Gracias. verdad está fundamentada en mi experiencia, mi percepción sí lo está, ¿no? Sí, no sé si, Gracias. si te puede dar un poquito de luz. Bien, entonces, Perdón, eh, una cosita. sí. Pero la parte ahorita del término justicia, digamos, socialmente no cae en una dicotomía de un bienestar y una punibilidad, porque es lo que más o menos
lo que se ve, ¿no? Para ser justo, alguien debe tener esa sensación de que está en lo correcto y que se va a sentir bien ante determinada circunstancia y tiene que haber un castigo para la contraparte, ¿no? Así es. Está esa dicotomía, ¿no? Sí. Esto lo aborda Aristóteles. Sócrates no, pero Aristóteles sí lo aborda. Entonces ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Ok. Entonces, en la justicia en Platón está el individuo, ¿no? Que debe estar en armonía. O sea, la armonía del individuo implica que es un hombre justo, ¿no? Dice en el libro cuarto, no decimos que en cada uno de nosotros hay tres partes del alma y que la justicia consiste en que cada una de ellas cumpla su función y que la injusticia es la interferencia de una parte en las funciones de otra. Aquí está, lo está diciendo como con mucha claridad. Ethel, tú tienes levantada la mano, perdóname. Muchas gracias. Es que Por antes de favor. que se continuara con el tema y para luego no de variar en lo que andábamos, quería hablar del mismo que acaban de mencionar mis compañeros y Sí. coincido con lo que le contestabas, me parece, a Guadalupe. Creo firmemente que la justicia no es subjetiva, la justicia es objetiva. Puede haber derechos subjetivos que tú puedes decir si los quieres actualizar o no los quieres ocupar, pero la justicia es objetiva y tenemos que basarnos siempre en algo. Un ejemplo, los católicos nos basamos en una moralidad en la Biblia, que es lo que dice la Biblia para mí y es la moralidad que yo voy a seguir. Nosotros como humanos nos basamos en las leyes, en la Constitución, o sea, esa es la que va a ser justicia, no la que yo creo, la que yo considero. Justiciables, las personas somos justiciables en base al derecho, porque si no caminas en un fanga, no sabes cómo le vas a hacer. Oye, ¿qué pasa si mato a una persona? ¿Qué pasa si entro a una casa a robar? O sea, tú sabes perfectamente lo que va a tener un castigo. Y quienes son los juzgadores no es ni la policía ni el Ministerio Público. Los únicos juzgadores son los jueces, los magistrados, los ministros. Entonces sabemos ese caminito y no vamos a entrar en una subjetividad, ni un relativismo, ni un individualismo. Yo creo, yo pienso, para mí es esto. No, la ley es esto y es la que se te va a aplicar. Y coincido con lo que tú dijiste, puede estar mal aplicada, porque sabemos que en México, bueno, existe la corrupción, hacia dónde se va a cargar, pero la justicia es la justicia, la que está plasmada en nuestras leyes. Nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Ethel. Y ya nada más a tu comentario, te lo agradezco mucho y es muy enriquecedor. También recordar que la ley también puede ser injusta, así que no solamente es la ley la que se aplica, ¿no? Sino Es que que recuerda también que hablamos de lo que es ley y lo que puede estar en la ley, pero ser ilegítimo, como hablamos de, ¿cómo se dice? Cuando estaban los esclavos, ahorita el aborto, que lo quieren legalizar un día antes, pues puede estar en la ley, pero tampoco significa que sea legítimo. O sea, ¿cómo vas a matar al prójimo? Coincido completamente. exactamente. Entonces, exactamente, perfecto, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, dice Platón que está tres partes del alma, ¿no? El alma dice que la parte racional debe gobernar, siendo sabio y capaz de prever el bien del alma en su conjunto. Y las otras partes deben obedecer y ser controladas por ella, ¿no? Esto lo dice en su libro cuarto. Aparece también en acción que la parte racional es esta parte del alma que busca la verdad y que ha de gobernar las demás partes, ¿no? La inteligencia como potencia, ¿no? Después viene la parte del alma que es la parte irascible, ¿no? Que es la parte del alma que incluye las emociones y el valor, ¿no? El valor entendiéndose como el coraje, ¿ok? Como la valentía. Y la parte apetitiva del alma que es la que desea los placeres y las satisfacciones materiales. Entonces, para Platón, el individuo es justo cuando existe armonía entre estas tres partes del alma. Si se fijan, la parte racional, la parte que busca la verdad, termina cayendo en la virtud de la sabiduría. La parte irascible termina cayendo en la virtud del coraje o la valentía. Y la parte apetitiva en la virtud de la moderación. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen las famosas cuatro virtudes cardinales. Lo que pasa es que Platón no las nombra de esa manera. Entonces, la armonía sería la justicia, la sabiduría sería la prudencia, la valentía o coraje sería la fortaleza y la moderación sería la templanza, ¿no?
Y tenemos las 4 virtudes cardinales. Entonces, si se fijan, en el fondo lo que está diciendo Platón es que la justicia es la armonía entre todas las virtudes. Él va a colocar la justicia por encima de la prudencia, ¿no? Más adelante Aristóteles hará como el reajuste, ¿no? Y dirá, no, espérate, la prudencia es la que tendrá que dirigir, ¿no? Aquí dice que la verdad es la que gobierna las demás partes. Y ha de ser así. Entonces, es justo el que es prudente, fuerte y templado, es decir, el que posee una armonía interna. Entonces, fíjense qué interesante, porque para Platón el concepto de justicia no solamente es algo que debe ser aplicado ad extra, sino algo que debe ser asimilado e integrado ad intra, hacia adentro de la persona, ¿no? Creo que escuché por ahí un micrófono prendido. No sé si alguien quiere comentar a alguien o simplemente está prendido. Se me hace que soy yo. Ok, gracias, Agustín. Y de la misma manera, o de manera análoga, así como aquí Platón habla del individuo, habla también de la justicia en la sociedad. Dividiéndolo, él divide la sociedad en clases sociales. Vamos a decirlo así, más que en clases sociales, en roles sociales, ¿no? Pero habla de lo mismo, tiene que haber una armonía, ¿no? Dice en su libro cuarto, hemos encontrado entonces que la justicia es, al parecer, algo de este tipo, una disposición en la que cada uno cumple su propia tarea en la comunidad. O sea, la justicia es el cumplimiento del deber en la propia tarea de la comunidad, según la clase social. Así están los gobernantes, que para Platón han de ser los filósofos o reyes, quienes son los que gobiernan y toman las decisiones, guiando y dirigiendo al resto de las clases, sería el equivalente a la inteligencia o el alma racional, ¿no? Están los guardianes o los guerreros de la ciudad, que son los encargados del orden público, de proteger a la ciudad contra las amenazas externas y las amenazas internas, es decir, de proteger y velar por el orden público. Y están los productores, los artesanos, agricultores, comerciantes, ¿no? Que son los encargados de satisfacer y proveer de bienes y de servicios a la ciudad, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, si se fijan, sería el equivalente a la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible, ¿no? Vemos que está la sabiduría también presente, el coraje en el caso de los guardianes y la moderación en el caso de los productores para entrar o retirar productos y servicios, de forma que de nuevo aparecen las 4 virtudes cardinales a nivel social. Entonces, Platón no separa la justicia como algo que es solamente propio de los gobernantes, sino que la justicia debe ser aplicado para gobernantes, para guardianes, o vamos a decirlo así, lo que será el equivalente para las personas que cuidan el orden público, ¿no? Y para los productores, es decir, para empresas, instituciones intermedias, sociedades intermedias, ¿no? De forma que, para Platón, una sociedad justa es una sociedad virtuosa, exactamente igual que el hombre. Entonces, vean aquí que la justicia sí tiene que ver con valores objetivos y con formas específicas de ejercer la vida individual en la sociedad, ¿no? Por último, para Platón, dice, nuestra ciudad, si ha sido bien fundada, es totalmente buena. Por tanto, es sabia, valiente, moderada y justa. Ahí está la cita del libro cuarto, ¿no? Y la ciudad será justa cuando cada una de las 3 clases dentro de ellas haga su propio trabajo y no interfiera con las otras. Es decir, la justicia también es el cumplimiento del deber. No solamente el cumplimiento de la ley, sino el cumplimiento del deber. Es decir, es justo que trabaje. Es justo que cuide a mis hijos. Es justo que pague impuestos. Es justo que respete la fidelidad. Es justo que tenga un horario, ¿no? Se entiende, ¿no? La justicia entonces se amplifica, no es solamente el ejercicio del poder, ¿no? Judicial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues eso es lo que nos aporta nuestro queridísimo Sócrates. Vamos a ver, digo Sócrates, Platón en Sócrates, ¿no? Vamos a ver ahora lo que nos dice Aristóteles al respecto.
¿no? Aristóteles, el famosísimo Estagirita, ¿no? Que nos dice, él, vamos a decirlo así, él hace un esquema, él habla de distintas formas de justicia. A lo mejor esto ya nos va a sonar un poquito más, ¿no? Él habla de una justicia universal, habla de una justicia particular que se desprende de la justicia universal, y dentro de la justicia particular va a haber tres tipos de justicia. La justicia distributiva, la justicia correctiva, en la que van a intervenir transacciones voluntarias, como podrían ser comercios, contratos, sociedades, acuerdos, ¿no? Y también justicia correctiva cuando hay transacciones involuntarias o punitivas o delitos, ¿no? Y ahí hablará de la justicia retributiva, ¿no? Además, habla de la justicia legal en contraposición con la justicia equitativa, la justicia natural y la justicia convencional. Entonces, si se fijan, estos tipos de justicia, la natural, la convencional, la equitativa, la legal, también van a estar como permeándose desde el fondo, ¿no? En toda sociedad. Entonces, vamos a intentar analizar un poquito cada una de ellas para ver si nos puede dar un poco más de luz. Ya vimos a la justicia en Platón de una forma muy integrativa. Ahora vamos en Aristóteles, que es mucho más académico y separa, ¿no? La justicia universal, pues, para Aristóteles, es aquella virtud que dispone a obrar de acuerdo con la ley, ¿no? Y esto ya lo había mencionado Ethel, ¿no? Virtud que dispone a obrar de acuerdo con la ley. Hay que recordar que Aristóteles no concibe una ley como democrática. Es decir, la ley no obedece a lo que la mayoría pide o exige. Porque hay que acordarnos, y eso lo podemos revisar también en la capacitación que les pude brindar la vez pasada. Para Aristóteles, la mejor sociedad o la mejor forma de gobierno no es la democracia, ¿no? Sino la república aristotélica, en la cual quien gobierna son los sabios, los que conocen la naturaleza humana, es decir, los filósofos, ¿no? Por eso para él es impensable pensar que, valga la redundancia, que la ley es injusta. Por lo tanto, la justicia en general es la virtud que dispondría a obrar de acuerdo con la ley. Llamamos justo a lo que produce o preserva la felicidad o sus elementos para la comunidad política. También, Aristóteles es incapaz de separar la justicia de la plenitud, de la felicidad y por lo tanto del bien común, elementos indispensables y necesarios para la comunidad política y el desarrollo individual de la persona en sociedad. Y esto lo cita en el libro quinto también, en su primer capítulo. Lo justo es, en efecto, lo legal y equitativo. Y lo injusto es lo ilegal y desigual. Entonces, fíjense, también aquí ya nos empezamos a acercar a los dos grandes temas que veremos en la capacitación presente, ¿no? Lo equitativo y lo igual, en función a lo justo. Pero es que si no entendemos bien el término de justicia, difícilmente podremos acercarnos a comprender lo que significa igualdad y equidad, ¿no? Esto es la justicia universal, ¿no? Él entiende la justicia universal como el cumplimiento de la ley y la igualdad. Y la justicia particular es la que se aplica en la distribución de honores, dinero o cualquier cosa impartida entre los miembros de una comunidad. Pues en estas distribuciones uno puede tener una parte igual o no igual a otro. Es decir, es como la aplicación de la justicia en casos concretos, sobre todo en distribución de honor, es decir, la famosa meritocracia, dinero o cualquier cosa compartida, ¿no? Es decir, el valor transaccional, ¿no? Que tiene un propósito o tiene un fundamento proporcional o aritmético. Y así, desde la justicia particular, Aristóteles va a hacer la división en la justicia particular como distributiva o como correctiva, dependiendo de
qué tipo de transacción se esté dando, si es voluntaria o si es involuntaria. La justicia, en un segundo. En la justicia particular, recuerdan, se da esta subdivisión, ¿no? De la justicia distributiva y la justicia correctiva. Entonces vamos a ver la justicia distributiva. La justicia distributiva, como bien lo dice su nombre, se ocupa de la distribución de honores o riquezas o de cualquier otro bien que se dé en la comunidad, ¿no? Es decir, está basado como en la proporcionalidad que cada quien reciba de acuerdo a su mérito. Lo justo en las distribuciones consiste en lo que es proporcional. Aquí la pregunta del millón siempre es, bueno, ¿y cómo saber qué es proporcional? ¿Qué es lo proporcional? ¿No? Cuando se habla desde el punto de vista numérico o porcentajes, ¿no? De aportación, no sé, bueno, si hacemos todos una cooperacha o para pedir una pizza, lo proporcional sería que cada quien le toque, pues, de acuerdo a lo que cada quien aportó, ¿verdad? El que no es proporcional recibe más de lo que le corresponde y el que no lo es, menos de lo que le corresponde. Entonces, la justicia distributiva implica el principio de la proporcionalidad geométrica, ¿no? En la justicia distributiva se distribuyen bienes y cargas de acuerdo a la contribución y mérito de cada individuo. Y esto evita la desigualdad injusta. No existe una desigualdad justa, ¿no? Entonces aquí el principio rector de la justicia distributiva es un principio de proporcionalidad geométrica. Estas características, insisto, pues implican, por ejemplo, ¿no? En caso de distribución de recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, un gobierno local que distribuye fondos para mejorar la infraestructura en diferentes barrios de una ciudad. Pues, ¿cómo se aplicará la justicia distributiva ahí? Bueno, pues que los fondos se asignen de acuerdo a la necesidad de cada barrio. Por ejemplo, los barrios más deteriorados o con menos acceso a servicios básicos reciben una mayor proporción de fondos para equilibrar las condiciones de vida. ¿Sí se entiende? Entonces, no es una proporción aritmética. No es, pues, si tengo 1 millón de pesos, tengo 10 millones de pesos, tengo 10 comunidades, le toca a cada quien 1 millón. No. La proporcionalidad geométrica implica, o la justicia distributiva implica, que voy a dar más apoyo al que más lo necesite y menos apoyo al que menos lo necesite. En eso consiste el principio de proporcionalidad geométrica, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, becas educativas, ¿no? Una universidad que distribuye becas a sus estudiantes. La justicia distributiva implicaría que las becas se otorguen en función del mérito académico, calificaciones, ejemplo, ¿no? Y de la necesidad económica del estudiante. Entonces, mientras a mayor necesidad y mayor puntuación académica, pues mayor beca. Ese sería otro ejemplo de justicia distributiva. Reparto de tierras, ¿no? Un gobierno decide repartir tierras entre un grupo, tierras agrícolas, entre un grupo de campesinos. Bueno, la justicia distributiva implicaría que las tierras se distribuyan de acuerdo a las necesidades y la capacidad de los campesinos para trabajar la tierra. Los campesinos con familias más grandes o mayor capacidad de producción recibirían más tierras para garantizar una distribución justa y productiva. Cargas fiscales, ¿no? Un sistema fiscal en el que se van recaudando impuestos para financiar servicios públicos. Bueno, pues la justicia distributiva implicaría que esos impuestos se estructuren de manera progresiva, de forma que aquellos con mayores ingresos, esto es políticamente incorrecto, pero aquellos que con mayores ingresos paguen una mayor proporción de impuestos en comparación con aquellos con ingresos más bajos. Es decir, que le cobren más impuestos a los que más ganan y menos impuestos a los que menos ganan. Esto sería, para Aristóteles, esto sería ejemplos de justicia distributiva. No sé si les queda más o menos claro.
Sí, más o menos, profe. Hay una pregunta, este, en torno al tema. ¿Cómo encajaría la subsidiariedad, que es uno de los valores del PAN, junto a la solidaridad, el bien común y el respeto a la eminente dignidad de la persona humana? ¿Cómo encajaría la subsidiariedad con alguna forma de justicia? Si bien sería proporcional, distributiva, o qué tipo de justicia sería. Bien, excelente pregunta, Agustín. Eh, Te lo voy a decir de una manera rápida, espero que se entienda. No se puede vivir el principio de subsidiariedad sin justicia distributiva. Lo voy a decir en positivo. Cuando el principio de subsidiariedad realmente se está aplicando es porque la justicia distributiva está detrás. Es decir, ¿por qué? Porque recordemos que el principio de subsidiariedad implica brindar un apoyo según la necesidad. Acuérdense que la subsidiariedad es el principio en el que la autoridad apoya o ayuda al subordinado. En cambio, la solidaridad es la ayuda horizontal. Solidaridad, ayuda horizontal. Subsidiariedad, ayuda vertical. Por lo tanto, la ayuda adecuada por parte del Estado, por parte de la autoridad, implica justicia distributiva. Si no, no está siendo subsidiario, estaría siendo paternalista. ¿Sí me estoy explicando? Te voy a dar más de lo que necesitas, pues porque no confío en que puedas, o para ganarme votos. Es decir, ahí no se está aplicando la justicia distributiva. Se está aplicando una estrategia distinta, populista, por ejemplo, pero no es justicia distributiva, ¿no? Parece justicia distributiva porque estoy apoyando, estoy dando lana, ¿no? Pero no lo es, porque no estoy pensando en la necesidad concreta, en el caso específico, en la proporcionalidad geométrica, ¿no? Entonces, no se puede vivir el principio de subsidiariedad sin justicia distributiva. No sé si te respondo, Agustín. Sí, profesor, muy amable. Muy bien. Luego también está dentro de la justicia particular la justicia correctiva, ¿no? Y aquí, acuérdense, se divide en las transacciones voluntarias y las transacciones involuntarias. Entonces, se llama correctiva porque precisamente busca rectificar las injusticias que pueden llegar a ocurrir en las transacciones entre individuos, ¿no? Ya sean acuerdos y contratos, como transacciones voluntarias, o involuntarias, como serían delitos y daños, ¿no? La justicia correctiva busca restaurar la igualdad entre las partes afectadas mediante la compensación adecuada. El juez procurará restaurar la igualdad extrayendo lo que es la ganancia del agresor y restituyéndola a la víctima. Aquí la ganancia del agresor, Aristóteles menciona la ganancia como la ventaja. Ejemplo, el que da un golpe, la ganancia del agresor es que él da el golpe y la pérdida es que el otro recibe el dolor, ¿no? Recibe el agravio, ¿no? Entonces, la justicia correctiva también está sustentada en el libro quinto, en el capítulo cuarto. Y aquí el principio rector no es un principio geométrico, es un principio de proporcionalidad aritmética, ¿no? Pero podría dar la impresión de que entonces aquí es ojo por ojo y diente por diente, ¿no? La ley del talión. Pues Aristóteles no lo ve de esa manera. En el caso de la transacción voluntaria, por ejemplo, ¿no? En compra y venta. Oye, yo compré una televisión y me salió defectuosa, sin saberlo. ¿Cómo aplico la justicia correctiva? Pues el vendedor de la televisión deberá compensar al comprador reembolsando el dinero o bien reemplazando la televisión dañada por una nueva. Y ahí se restaura la igualdad en la transacción, ¿se entiende? Es una justicia correctiva, la aplicación justa en un caso de una transacción voluntaria. O el alquiler de una propiedad, ¿no? Un inquilino que paga por adelantado el alquiler de una propiedad que llega a la propiedad y resulta ser que es inhabitable porque hay problemas estructurales ocultos, por ejemplo, ¿no? La justicia correctiva sería que el propietario devuelva el dinero del alquiler pagado por adelantado o reparar la propiedad para que sea habitable. ¿Se entiende? Entonces, son formas de la justicia correctiva en las transacciones voluntarias.
En el caso de las transacciones involuntarias, por ejemplo, el robo, ¿no? Una persona roba dinero de otra. ¿Qué implicaría la justicia correctiva? Pues que el ladrón devuelva la cantidad robada a la víctima y posiblemente pagar una compensación adicional por el daño causado, por ejemplo, el interés por el tiempo que la víctima no tuvo acceso a ese dinero, ¿no? O el daño a la propiedad, ¿no? Un vecino accidentalmente rompe el vidrio, ¿no? Del otro, ¿no? Jugando la pelota. La justicia correctiva implicaría que la persona que causó el daño, pues pague la reparación de la ventana o la reemplace, ¿no? Así restaura la igualdad de ambas partes, ¿no? Entonces, no solamente son delitos, sino también pueden ser accidentes, choques, ¿no? Entonces, ahí se aplica el principio de justicia correctiva, cuyo principio de proporcionalidad es de tipo aritmético, ¿no? Luego está la justicia retributiva, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempos? Bueno, respecto a la justicia retributiva, se ocupa esta del castigo y compensación por delitos y faltas. Digamos que quien tendrá que ser expertos en justicia retributiva tendrá que ser nuestro queridísimo Poder Judicial. Sin comentarios, ¿no? Se basa en la proporcionalidad del castigo con el delito cometido y busca restaurar el orden y disuadir futuros delitos. Este tipo de justicia se centra en la respuesta adecuada a las acciones injustas, asegurando que el castigo sea justo y proporcional al daño causado. En otras palabras, podríamos decir, el principio de justicia retributiva lo que está buscando es que las consecuencias de los actos sean proporcionadas a los actos. Porque a veces hay actos que daría la impresión de que hay impunidad o realmente hay impunidad, ¿no? Entonces, la justicia me está llamando, me está gritando que este daño hecho tiene que ser de alguna manera, tiene que tener consecuencias. Dice Aristóteles en el libro quinto. En los casos de injusticia, lo justo es una distribución igual y el juez intenta restaurar esa igualdad. El castigo debe ser proporcional al daño causado. O sea, lo justo es que sea proporcional. Y aquí también Aristóteles simplemente le llama como principio de proporcionalidad. Dependiendo del caso, podrá ser proporcionalidad aritmética o geométrica, ¿no? Ejemplos de justicia retributiva, ¿no? Pues son los mismos casos que ya mencioné en el caso de la justicia correctiva, ¿no? En el caso de delitos o faltas, ¿no? La justicia equitativa es una extensión de la justicia general aplicada en un sentido de equidad y moderación a la aplicación de las leyes. Es decir, cuando la aplicación de la ley sería injusta o inapropiada debido a las particularidades del caso, ¿no? Es decir, daría la impresión de que aplicar la ley para todos de una manera exactamente igual sería justo. Pero Aristóteles sabe que eso no es verdad. La justicia equitativa implica aplicar la ley de una manera concreta y específica según sea el caso. Es una corrección de la ley. ¿Por qué? Porque la ley a veces resulta ser deficiente por su generalidad, ¿no? Y esto lo menciona en Ética Nicómaco, en el libro quinto. Paréntesis cultural, Nicómaco es el hijo de Aristóteles, ¿no? Al que le dedica su gran tratado de ética, ¿no? Lo equitativo, aunque es justo, no es lo mismo que lo justo legalmente, sino una corrección de la justicia legal. ¿Qué está diciendo aquí Aristóteles? Green flag. Lo equitativo, aunque es justo, no es lo mismo que lo justo legalmente. Es decir, lo equitativo es mejor que lo justo legalmente hablando. Es decir, la equidad está por encima de la justicia legal. Y a veces dará la impresión de que de quien debería de regir es la justicia legal. Pero no.
Ya lo vamos a ver la siguiente sesión cuando hablemos un poquito más acerca de la igualdad y la equidad, ¿no? Y aquí también se guarda el principio de proporcionalidad. Ejemplo de justicia equitativa. Una persona que ya no puede cumplir su contrato, ¿no? Debido a un desastre natural que impide la ejecución de sus obligaciones. ¿Qué implica el juicio equitativo? Oye, pues en lugar de aplicar la penalización por el incumplimiento del contrato, se considera que es una situación excepcional y se adapta la solución para ser más justa, posiblemente exonerando o reduciendo la penalidad de las obligaciones. O un ajuste en la sentencia. Por ejemplo, un individuo es encontrado culpable de un delito menor, pero las circunstancias muestran que el acto fue cometido bajo coacción o por necesidad extrema. Pues el juez debe aplicar una sentencia más leve, considerando las circunstancias atenuantes, en lugar de imponer la pena máxima estipulada por la ley. No sé, ahorita me viene a la cabeza, no respeto los límites de velocidad porque traigo a mi mamá que está sufriendo un paro cardíaco y voy con la presión para llegar al hospital, ¿no? Y me multan, ¿no? Pues, hombre, lo justo sí sería que me detuvieran y que me multaran. Pero la justicia equitativa implicaría que el policía sea capaz de darse cuenta de que la circunstancia en la cual me estoy pasando el alto o en la que estoy yendo a mayor límite de velocidad es una causa proporcionada. En fin, no es fácil, ¿verdad? No es nada fácil porque es como, bueno, y entonces, ¿quién va a dictaminar qué tanto es tantito? ¿Verdad? Entonces, bueno, son ejemplos de justicia equitativa. Las últimas dos justicias, justicia natural. Esta es la justicia que va conforme a la naturaleza, que tiene la misma validez en todas partes y no depende de lo que la gente piense, mientras que la justicia conforme a la ley, en su mayor parte, tiene un origen convencional. Es decir, justicia natural versus justicia convencional. La justicia natural es la que está regida por la naturaleza humana. Por lo tanto, sus características son universalidad, aplica para todos, inherencia, es decir, está dentro de la naturaleza, dentro de la conciencia de cada ser humano. En algunos casos, por los contextos sociales, culturales, religiosos, esa conciencia se va apagando, se va malformando, pero eso no quiere decir que no nazcamos con esa justicia natural. Es la base moral o la base ética, ¿no? Y es razonable. Es decir, cualquier persona con un poco de sentido común puede llegar a entenderla. Cualquiera, ¿no? Esa es la justicia natural. En principio, la justicia natural debería de ser el origen de la justicia legal. Pero sabemos por experiencia que no siempre es así. Y está la justicia convencional. La justicia convencional se refiere a las normas y leyes creadas por las sociedades humanas para regular esa convivencia y mantener el orden, ¿no? Es de origen humano, son variables, su función es regulatoria y dependen de la autoridad. Por ejemplo, la justicia convencional de los límites de velocidad de tránsito, ¿no? Pues eso cada país los establece, ¿no? En Alemania hay límites mínimos, no máximos. Hay carreteras en las que está prohibido ir no puedes ir a menos de tal velocidad, porque te multan por ir tan despacio, ¿no? Entonces, si se fijan, son justicia convencional, que es origen humano, leyes, normas, acuerdos, que cambian con el tiempo, la cultura, su función es regulatoria y dependen de la autoridad. A Profe, veces, sí, sí, Agustín. sí puedo intervenir. Es que no sé cómo Sí, sí, levantar la manita aquí en la aplicación, disculpe. no te preocupes. Una pregunta, en el ejemplo que pone, por ejemplo, de la persona que va a exceso de velocidad porque va llevando pues a un familiar o alguna persona lleva en el vehículo, alguna persona que requiere tratamiento de urgencia, ¿no? ¿Ahí qué criterio debería de normar? ¿O qué tipo de justicia? Y la otra pregunta, ¿son tipos de justicia o vertientes de la justicia? ¿Cómo se llama?
Aristóteles los diferencia, ¿no? O sea, dependiendo del contexto, le llama un tipo de justicia. En el ejemplo que puse de la persona que va a exceso de velocidad porque su madre Ah, está pasando por un paro cardíaco, les comenté yo, es un tipo de justicia equitativa. Ok. ¿Por qué? Porque depende, porque hay un agravante o hay un atenuante por las circunstancias. ¿Me explico? Ya. Ujú. Evidentemente, para que la autoridad pudiera juzgar con justicia equitativa, será necesario que fuera una persona virtuosa, o sea, una Ok. persona justa. Para eso, ¿qué tendría que pasar? Conocer el contexto de la otra persona, detenerse a dialogar, preguntar, oye, tal, tal. Es decir, puedo hacer un mejor discernimiento de justicia en la medida en que conozco mejor las circunstancias del que estoy juzgando. Entonces, atenuantes es como tener criterios un poco más flexibles, ¿verdad? No necesariamente más flexibles, sino más conforme a la realidad personal. ¿Me De explico? acuerdo. Ujú. Claro, que esa circunstancia puede hacer que, insisto, que sea un agravante o un atenuante. Te voy a poner otro Sí. ejemplo. Una persona que está aprendiendo a manejar. Oye, está aprendiendo a manejar. Tienes que entender que está aprendiendo a manejar y por lo tanto no le puedes exigir lo mismo que una persona que ya tiene la experiencia y que sabe manejar, que posiblemente conoce todas las leyes de tránsito. Esta persona está aprendiendo a manejar. Por lo tanto, la infracción, la pena, la multa, la consecuencia de su acción no puede ser la misma. ¿Se entiende? Ujú. Porque su circunstancia es distinta. Ok. Me estoy explicando, ¿no? Sí. Un ejemplo también muy clásico, justicia equitativa sería, bueno, es un menor de edad. Como es un menor de edad, se asume que no tiene el desarrollo completo psicoafectivo y por lo tanto, pues sus penas son menores, ¿no? En el caso de una persona adulta. Sí. Bien, Gracias. no de nada. Por último, la justicia desde la fenomenología. Entendamos que la justicia es inherente a la naturaleza. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos naturalmente anhelamos la justicia. Absolutamente todo ser humano anhela la justicia. La justicia presupone tener un valor intrínseco. Es decir, ¿por qué anhelo la justicia? ¿Por qué anhelo que se viva la justicia para conmigo? Porque sé que tengo un valor intrínseco. Es decir, si se fijan, la justicia presupone la dignidad. Si yo no tuviera dignidad, no exigiría justicia. Pero como la tengo, la exijo. Ahora, si quiero ser congruente con este razonamiento y me sé digno y por lo tanto exigible de ser aplicado con justicia, entonces también el otro merece ser tratado con justicia. Es decir, la justicia presupone tener el valor del ego y el valor del alter, el valor del yo y el valor del otro. Si no, no sería equitativo, no sería justo. Ah, yo sí quiero justicia para mí, pero no quiero justicia para el otro. No, pues ahí ya no está siendo justo. También hay que entender que la justicia humana nunca es perfecta ni completa. Te pongo un ejemplo. Salgo de mi casa y atropello al hijo de la vecina. Sin querer, fue un accidente. ¿Qué puedo hacer para regresarle a su hijo? Porque la justicia implicaría restablecer la circunstancia igual. Le pido perdón y la buena mujer me perdona, pero ¿le puedo regresar a su hijo? Pues no. Y la ley prevé que haya una compensación económica. Bueno, muy bien, te pagué tantos millones, ¿te regresé a tu hijo? Pues no. Entonces, también hay que ser muy realistas. La justicia humana nunca es perfecta ni completa, ¿no? Pero eso no significa que no hay que intentar buscarla, ¿no? Y la justicia legal no es siempre acorde a la justicia natural. Es decir, hay leyes que son injustas y por lo tanto lo justo es no seguirlas. Entonces, la justicia
desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista experiencial, la justicia debe ser vivida como virtud personal. La justicia implica ver al otro y por lo tanto poderle ayudar al otro justamente, y a eso le llamamos solidaridad. La ayuda adecuada, la ayuda prudente, la ayuda con conocimiento de causa, la ayuda proporcionada con iguales es solidaridad. Y la ayuda proporcionada con los que están abajo, desde nivel de autoridad, es subsidiariedad. La justicia es el apoyo y la ayuda adecuada. La virtud ejecutada hacia abajo es la subsidiariedad. La justicia en lo individual que afecta a la relación social es la justicia del bien común. En términos bíblicos, para los que son creyentes, se le llama justo al que es santo, ¿no? Dice la escritura, y José era un hombre justo. ¿Qué significa que es justo? Un hombre que es virtuoso, un hombre que es íntegro, un hombre que siempre hace el bien para él y para el otro, o al menos lo busca. ¿Sí me explico? Y esto no es subjetivo. Es obra el bien de acuerdo a su propia naturaleza y obra el bien de acuerdo al bien común, que es el bien social. Entonces, estos pequeños matices nos pueden ayudar un poquito también a entender que la justicia no va a ser solamente el darle a cada quien lo que le corresponde. Hombre, esa es la definición clásica, pero hay que entender que es muchísimo más profundo que ello. Entonces, la justicia aplicada siempre será o partirá desde el principio objetivo natural, más la aplicación subjetiva o concreta, específica, circunstancial. Entonces, la justicia aplicada no puede ser paso espada, ¿no? Y corto cabezas por igual, no. Eso no es justicia. Parece justicia, pero no lo es. Tengo que matizar la justicia para aplicarla según sea cada caso. Es decir, no puedo aplicar justicia sin sabiduría o sin prudencia. Son virtudes que no pueden separarse. En el momento que se separan, la justicia se convierte en frialdad humana. La justicia se convierte en látigo. La justicia se convierte en yugo. No se convierte en camino, en dirección y en guía social. Bueno, hasta aquí el día de hoy. No sé cómo se quedan, sí, con más dudas, comentarios, ¿no? Nos quedan unos minutitos para terminar en hora, ¿no? No, pues la verdad, muy bien. Sí, a lo mejor, pues yo he estado tomando nota y pues obviamente, pues algunos términos ya lo sabía, son de repaso, otros son nuevos y también otras duditas que emergen, pero pues ya la siguiente clase habré de comentarlas. Buenísimo, Agustín, te agradezco mucho tus comentarios y la participación, la retroalimentación siempre es muy bienvenida. ¿Alguno más que quiera aquí compartirnos, cómo se quedan, qué se llevan, si quedan más dudas o no, digo, también para poder retomar la próxima sesión? O ya o los dormí. Bueno, Está bien. Ya está el partido de México-Estados Unidos también. pues yo voy a hacer eso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues entonces, si no hay más, por mi parte sería todo en esta sesión del día de hoy. Y Dios mediante, nos veríamos el próximo martes. Muy Listo. bien. Excelente, pues muchas gracias por la sesión del día de hoy. Como los dice nuestro ponente, nos veríamos el siguiente martes y les vamos a mandar en el grupo de WhatsApp el link para que puedan evaluar la sesión del día de hoy, ¿vale? Entonces ahí seguimos en contacto y muchas gracias. Nos vemos en una semana. Gracias, estimado secretario. Hasta luego. Gracias, Cuídate, que buenas te vaya noches. bien. Gracias, luego. buenas Buenas noches a noches. todas y a todos, gracias. Estén bien. Gracias, Buenas noches. Excelente ponencia. Gracias a ustedes. Bye. Bye.